¿Qué tal, señoras, señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de la entrevista aquí en Televigo. Contamos en esta ocasión con la presencia de plató de Corina Porro, la delegada territorial de la Xunta para Vigo y su área de influencia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, en este inicio de año, recién finalizadas las Navidades, las fiestas, podemos empezar haciendo un balance, si le parece, por ese Nadal solidario que organizó la Xunta en el Tinglado del Puerto. ¿Qué tal? ¿Cómo fue esa primera experiencia, Corina? Pues muy bien, muy bien. Antes de comenzar hablábamos si pensábamos repetir o no. Desde luego yo creo que hay que repetirlo, y así me lo decían los últimos días los que allí se acercaban, y algunos que eran asiduos también, sobre todo papás con niños, abuelos. El Nadal solidario solo se pretendía una cosa: se pretendía ser un espacio de solidaridad, un espacio familiar en Navidad, que así entendemos las Navidades, un espacio tradicional de lo que es la Navidad. Y bueno, y tuvo un éxito rotundo, y se lo decía don Julián Barrio yo por teléfono hace 2 días. El nacimiento de la Catedral de Santiago, de la Catedral de Santiago, estas Navidades sí, aquí. que nos lo prestaron y estuvieron durante 8 días 5 personas montándolo, y que tuvo muchísimo éxito, precioso. Personas como Massimino Queizán, que de esto saben, de escenas bien montadas, decía que era una preciosidad, y tuvo mucho éxito, pero sobre todo fue un punto de encuentro familiar en las Navidades, que los niños están en casa, que vienen los abuelos, que dices, bueno, ¿qué hacemos? Hubo días de mucho frío, y pues un punto de encuentro en el que quisimos darnos la mano de 24 ONGs. Y la Xunta de Galicia pretendía ser un poco ese vehículo para que los ciudadanos conocieran más y mejor a muchas organizaciones no gubernamentales que hacen un trabajo extraordinario en la ciudad, un magnífico trabajo, y que no siempre se conoce. Es lo que iba a decir, ¿no? Para darles visibilidad, ¿no? Porque hay algunas que Sí. sí son de sobra conocidas por Sí. todos y por todas, Sí. pero quizá haya otras que hacen un trabajo a lo mejor más callado, o Sí. que por una falta de ambición o de marketing, vamos a decirlo así, Sí, pues sí. no han sido capaces o no han querido darse tanto a conocer, ¿no? Y que pues uno, si visitaba ese Tinglado del Puerto, veía allí, ¿no? Esos colectivos que a lo mejor el común denominador del vigués pues desconocía. Sí, incluso hay muchas ONGs que entre ellas no se conocían, y que quedaron en colaborar juntos, en que algún problema familiar lo podía resolver mejor otros. Es decir, hubo un encuentro de esas 24 ONGs. Estuvieron centros de personas con discapacidad, como APAN, Aspanai, San Rafael, San Francisco, Alento, síndrome de Down, seguro que me queda alguna, porque así, 24, estuvieron comedores, estuvieron ONGs que trabajan con familias directamente, como puede ser AFAN y otras, Ayubi. Bueno, yo creo que fue muy importante ese encuentro entre ellas, entre esos comedores que están trabajando, que unos dan la comida, pero otros hacen otro trabajo solidario también. Y bueno, y tuvimos donaciones, pero yo creo que mucho más importante que las donaciones, que hubo donaciones importantes y que quiero agradecerlo, porque también pretendíamos ser ese vehículo entre los ciudadanos, los empresarios y las ONGs, pero sobre todo fue el dar a conocer el trabajo de muchas. Llegaban allí, se interesaban por ellas, 2 asociaciones que trabajan con niños enfermos de cáncer también, y bueno, yo creo que el resultado no pudo ser mejor. No pudo ser mejor, ellos me lo decían y me lo trasladaban, y algunas me decían, pues yo creía que éramos conocidos, y nos dimos cuenta que no lo conocía, que lo conocían muy pocas personas, nuestra asociación. Y en ese momento, bueno, pues hay personas que tienen sensibilidad por ayudar más a un perfil de asociaciones que a otras. Y con casi todas o con todas trabaja la administración autonómica, de una forma u otra, unas a través de los centros, hay mucho dinero en esta ciudad que se invierte en esas ONGs, pero lo más importante es que existan cauces de colaboración también
entre la ciudadanía, entre las empresas, porque no siempre se llegan. Son como pozos sin fondo porque siempre las necesidades a veces superan a las propias realidades de cada una de las ONGs. Y ha sido importante, ha sido importante. Entonces, quedamos con que ha sido una experiencia positiva y que la voluntad al menos es de repetir el próximo año, ¿no? Sí, la voluntad es de repetir, pero había ese encuentro, pero teníamos que generar también en ese espacio solidario un ambiente propicio para que las familias estuvieran a gusto, se lo pasaran bien y navideño. ¿Y qué pensamos? Que había que también que potenciar la actividad cultural de esta ciudad que se desarrolla durante todo el año y que muchas veces no es visible en el centro. Y me estoy refiriendo a algo muy en concreto, corales y bandas, por ejemplo. Las corales y bandas que hacen un trabajo extraordinario, 38 corales y 9 bandas dentro de Akopovi, por ejemplo, hacen un trabajo maravilloso en las parroquias. Y hay unas escuelas de bandas impresionantes que hacen un trabajo desde la niñez y un trabajo intergeneracional en el que el resultado se ha visto. Y yo creo que acercarlo también al centro de la ciudad y que lo conocieran ha sido extraordinario, porque me lo decían muchas personas: oye, pero estas bandas, estas corales son extraordinarias. Pues sí, sí que se hace un trabajo cultural importante en la ciudad, pero las administraciones debemos de conseguir que se visualice más ese trabajo, de ayudarlas sobre todo a las bandas escuela. Y en eso estamos desde la Xunta de Galicia. Y luego y están reiniciamos ahora. Las rondallas, que se celebró este pasado domingo el sí, tercer festival organizado por la Xunta de Galicia en el IFEBI con más de 6.000 personas asistentes como público, nada más que nada. Sí, me decía el gerente, dijo, por aquí pasaron unas 10.000 personas solo en el domingo. Hace 3 años hubo un momento delicado con las rondallas, pudo perderse esa tradición de ese encuentro de rondallas, y la Xunta de Galicia, bueno, pues está ayudando. Hay un convenio de 40.000 euros con las rondallas, y además es estar dando la mano y ayudando a la cultura de base, a la cultura de mayor tradición en el sur de Galicia, porque esto de las rondallas no existe en el norte, no existe en Lugo, estas rondallas. Sí, sí. Y bueno, ya ha sido un espectáculo importante. Y también en el Nadal Solidario hubo otro tema que yo creo que ha sido muy interesante, y así me lo decían los primeros días que coincidieron con colegios que pasaron por allí, los talleres. Y no quiero olvidarme de los talleres que se hicieron. Los talleres de ciencia, hubo 5 tipos de talleres, estuvo Anfaco, El Puerto, la Fundación Celta de Vigo, no me puedo olvidar de ellos porque de verdad que fueron unos cómplices solidarios estupendos, el Celta Íntegra, en fin, que hay que hacer ciudad, es una forma de hacer ciudad y de darnos la mano entre tantas asociaciones que están trabajando a favor y por Vigo, desde el mundo de la cultura, desde la educación, desde el deporte. Tuvimos momentos también muy gratos con actividades culturales que montó Deportes de la Xunta de Galicia, también con deportes tradicionales, con la llave, en fin. Yo creo que fue bueno para Vigo, y todo lo que es bueno para Vigo debe de estar la Xunta apoyándolo.
Hablemos un poquito de política. Hablabas ahora de cooperación entre las ONGs, entre los distintos colectivos, las bandas, pero esa palabra cooperación también hay que trasladarla al ámbito político, a las distintas administraciones. En las últimas horas veíamos cómo tomaban posesión los ministros y ministras del nuevo gobierno de Unidas Podemos y Partido Socialista, mejor dicho, Partido Socialista, Unidas Podemos. Lo primero es pedirle una valoración de qué puede esperar Galicia, la Xunta y en concreto también Vigo, porque todo depende, ¿no? Todo está intrínsecamente unido, ¿no? El sacar adelante un proyecto muchísimas veces pues depende de 2, incluso 3 administraciones. ¿Qué espera la Xunta para con Vigo, para el conjunto del país, de este nuevo gobierno socialista y de Unidas Podemos, de coalición? Pues yo lo primero que quiero decir es que ojalá tengan suerte, ojalá acierten y que exista una colaboración con la Xunta de Galicia, con el Concello de Vigo, para sacar adelante los proyectos pendientes. Dudas las tengo todas, porque si en estos últimos años temas que estaban pendientes y con un gobierno amigo como era el gobierno municipal, fueron no solo incapaces de cumplir con esas asignaturas pendientes que había y que hay con la ciudad de Vigo, ya no digamos con la Xunta de Galicia, que con dinero de la Xunta de Galicia no se lo están devolviendo. Y estamos hablando de más de 300 millones que se pagó una pequeña parte y que nos están debiendo, y eso están a los gallegos le están debiendo mucho dinero. Por lo tanto, me gustaría el decir que acierten, que se comprometan con Galicia, pero las últimas muestras que dio el gobierno de Sánchez no fue por ese camino. Y si ahora ponemos a un gobierno con Podemos, pues sinceramente yo tengo todas las dudas y ojalá me equivoque, pero tampoco quiero empezar, ¿no? Hoy que acaban de tomar posesión, bueno, pues hay que ver por dónde van esos a ir. 100 días de confianza que en No sé política si suele esos ser 100 días, no sé si esos 100 días, pero sinceramente hay muchas asignaturas pendientes con Vigo que no están siendo reclamados por el alcalde por ser un gobierno amigo, que eso me preocupa casi más que lo otro. ¿Cuáles serían esas principales demandas? Bueno, pues esas demandas estamos hablando de que seguimos esa entrada a Vigo, que nos lo prometieron hace tantas veces, el AVE por Cerdedo, que está en estudio, se licitó un estudio. Se solicitó un estudio ¿hace cuánto? Y ese estudio, aquí no hay ningún paso que nos haga, que está totalmente parado ese estudio. Por lo tanto, que nos digan, y hablando de estudios, tenemos otro estudio pendiente, el estudio del abastecimiento de aguas, que se llegó a un acuerdo, Xunta a nivel técnico, Xunta de Galicia, Concello de Vigo y la Xunta de Galicia. Y que se ha visto ahora retrasado unas semanas, pero que, bueno, ha dicho el alcalde que en principio no teme por él y que espera que esté concluido a finales de año. Pues a ver si está concluido a finales de año. Son temas pendientes. También el Redondela, el peaje. Esperemos que ese compromiso que hubo en su día, que ahora, bueno, pues que vuelvan a retomarlo, porque llevamos pues casi 2 años que está parado todos los compromisos que había. Estamos hablando de la famosa, yo siempre me acuerdo de la famosa autopista de la muerte, de la época de Touriño, aquella autopista que pasa en la zona de Mos, que se había ya avanzado en un acuerdo, eso sigue parado también. Es decir, que esperemos que se retomen muchas de las soluciones pendientes que ya estaban, sobre todo las que ya estaban avanzadas.
Hace escasos días asistíamos en la Delegación Territorial de la Xunta a un acuerdo entre los taxis y las VTCs, para que nos entienda la gente, el alquiler de vehículos con conductor, con chofer. Un acuerdo que sella la paz. No es que aquí en Galicia hubiera habido guerra entre ambos sectores, pero sí que hemos visto en los informativos como en las principales ciudades de España, Madrid y Barcelona, sí que meses atrás hubo discrepancias importantes, vamos a dejarlo ahí. Esta paz sienta un poco las bases para el entendimiento entre taxistas y VTC para regular ese servicio que se presta al ciudadano en carretera, ¿no? Ese servicio Sí. de transporte público-privado. No hubo guerra porque hubo diálogo, que es tan importante el diálogo. El diálogo entre las administraciones, hablábamos antes, pero el diálogo también es fundamental con los distintos colectivos. Y aquí hubo diálogo en Galicia y somos un ejemplo para toda España, porque se llegó a un acuerdo entre los taxistas, las VTCs y la Xunta de Galicia. Ese acuerdo yo creo que puede ser un ejemplo para que tomen nota el resto de las comunidades autónomas, sinceramente lo digo. Y así lo decían también los responsables de las VTCs tradicionales y los taxistas. Estamos hablando de un acuerdo fundamental. ¿Por qué? Porque son unas 5.000 familias que viven del sector del taxi. Son 5.000 familias que están, y de las VTCs, pero del sector del taxi son más de 4.000. Y estamos hablando también de que afecta, es un sector que afecta a todos los ciudadanos, a todos los que en algún momento somos usuarios de ese servicio, pero también afecta a unas 5 millones de personas que vienen a Galicia como turistas. Se establece 15 minutos el periodo mínimo para poder contratar un servicio de VTC, de vehículo con conductor, y aunque efectivamente se firmó con las VTC tradicionales, esto afectaría, para que nos entendamos todos, a Uber y Cabify, que si bien en Galicia todavía aún están entrando, también se tendrían que someter a este acuerdo que tiene rango de ley autonómica, y con lo cual se evitaría esa competencia desleal que sí se ha producido anteriormente, decimos, en ciudades como Madrid o Barcelona. Pero como todavía no están, por eso es tan importante que este acuerdo se cerrase. Existe una ley autonómica que también y un decreto ley que regula toda esta situación. Por lo tanto, creo que para la economía de Galicia y para sectores como es el turismo y estos sectores tan importantes que afectan directamente a estas 5.000 familias, va a ser fundamental, y es como hay que trabajar, trabajando codo a codo con las personas, con los colectivos, con las empresas, para llegar a acuerdos, después cerrarlos y presentarlos a la sociedad sin conflictos y sin guerras, sino todo lo contrario, dando soluciones a los problemas que pueden tener. ¿Se sigue trabajando sin conflictos y codo con el Ayuntamiento al respecto de la ampliación del IFEBI? ¿O cómo está, ahora que han pasado las Navidades, han pasado unas cuantas semanas, cómo está ese asunto? ¿Se llegará? ¿No se llegará? Porque es uno de los temas pendientes e importantes para este año. Vamos a ver, por parte de la Xunta de Galicia, desde el minuto que se planteó, desde el minuto cero, que se pusieron en marcha todos los mecanismos para la ampliación del Instituto Ferial de Vigo. El día que se dijo, ya lo comentamos en alguna ocasión aquí, el día que se pidió al presidente de la Xunta, el presidente de la Xunta dio las indicaciones para ponernos a trabajar. Por parte del IFEBI se llegó al acuerdo del proyecto, se envió a la Xunta de Galicia y la Xunta de Galicia. Y entonces en este momento, el momento actual es el de que se ponga en marcha la licencia para la posible construcción. La licencia para la posible construcción la tiene que dar quien tiene competencias. Quien tiene competencias es el Ayuntamiento de Vigo, ya sea a través de poner en marcha, que soliciten la aplicación de la ley para todos los proyectos excepcionales, como fue,
como fue la anterior ampliación del IFEBI, como fue la estación intermodal, que gracias a esa ley que puso en marcha la Xunta de Galicia, el Parlamento gallego, se permite el aplicarse a actuaciones excepcionales. Y entonces se tendrá que aplicar esa ley. Para aplicar esa ley hacen falta distintos informes. Esos informes, por ejemplo, uno de ellos es de aviación civil. De AENA. Ese informe de AENA nos dejó muy preocupadas la propia concejala. No sería favorable, en principio, de urbanismo, porque parece que no era favorable. Eso perjudicaría mucho. Yo estoy segura, y eso espero, que el Ayuntamiento de Vigo hable con AENA para que ponga en marcha lo que sea necesario y espero que no haya ningún problema, porque el problema entonces vendría de otra parte, no vendría por parte de la Xunta de Galicia. La Xunta de Galicia hasta ahora hizo todo lo que tenía que hacer y va a poner el 100% de la inversión. Dijo que sí desde el minuto cero. Aquí no es cuestión de ponerse de acuerdo administraciones. Lo que pasa que una de las administraciones, ya que no va a poner el dinero y ya que, quiere poner un poco de palos en la rueda o hacer que existen problemas. No, por parte de la Xunta de Galicia no existe ningún problema. Seamos rápidos, demos soluciones rápidas y todos los informes que sean necesarios, ya sea a través de la aplicación de esa ley o si puede el Concello poner en marcha, dar una licencia directa al IFEBI, si la puede dar, que la dé, que nosotros a partir del día siguiente se licita la obra, porque pues ya tenemos el proyecto. No voy a decir amenaza, pero sí esa advertencia de Consemar, de la Feria de la Organización, si no se da cumplida necesidad o respuesta a nuestra necesidad, pues cabría la posibilidad de que hagamos esta feria en otra ciudad. La respuesta a Consemar se la dio el propio presidente de la Xunta de Galicia. La ampliación se va a hacer, pero para hacer esa ampliación la Xunta de Galicia necesita una licencia para poder empezar a construir. El proyecto ya está, esa parte ya está. Y ahora necesitamos la licencia. En el momento que tengamos la licencia encima de la mesa, empezamos a construir. Y Consemar puede estar tranquilo en ese aspecto. ¿Qué es lo único que puede retrasarlo? Bueno, pues todos tenemos que volver yo quería empezar este año en plan, y... Era a propósito de año nuevo, ¿no? Sí, pero claro, pero cuando el alcalde de Vigo se cargó el plan general que teníamos, que había aprobado, pues el gobierno del Partido Popular del Concello de Vigo, que yo presidí en aquel momento, pues claro, de aquellos polvos vienen estos lodos. Y estos lodos significa que al no tener un plan general de ordenación municipal, la Xunta de Galicia, para temas trascendentes y de importancia para la ciudad, como fue la intermodal, la ampliación de Citroën, gracias a esa ley, el IFEBI, gracias a esa ley, se pueden seguir tomando medidas y haciendo inversiones, si no, esta ciudad estaría paralizada si no se pone en marcha esa ley. Entonces, hay que decir, si el plan general estuviese aprobado, el IFEBI hoy podría, y Consemar no tendría ni un solo problema, porque se podría dar una licencia directa para ampliar el IFEBI. Al no tener plan general, se tiene que poner en marcha esta ley. Así que no estén buscando culpables por otro sitio, que la única administración que dio soluciones para los temas estratégicos de la ciudad e impedir que la ciudad se paralizase en temas tan importantes como lo estamos viendo, la obra de la estación intermodal. Imagínense ustedes que no se pudiese
haber Ahí, ampliado. en ese caso en concreto, en la obra de la estación intermodal, cuando escuchamos al alcalde, sí hablamos o sí escuchamos buenas palabras respecto de la Xunta de Galicia, entendimiento, cooperación entre ambos. Lo veíamos en una visita que realizó hace escasas semanas el presidente de la Xunta a los terrenos donde se está empezando ya a construir, a levantar esa estación de autobuses para hacer un complejo intermodal, y escuchábamos al alcalde hablar, y también a la consellera de Infraestructuras y al propio presidente de la Xunta, de hablar de entendimiento y de cooperación, por lo menos en este caso en concreto. Sí, sí, ¿Por qué? a nivel Sí, sí. técnico existió colaboración entre las tres administraciones, y la Xunta de Galicia está invirtiendo 16 millones de euros. 16 millones de euros en estos momentos. Y ahí me gustaría que existiese esa colaboración absolutamente en todo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no nos vamos a poner de acuerdo? ¿Por qué no vamos a trabajar los temas que sean? Pero es que aquí, en este caso, yo creo que es un problema que quien va a invertir todo en el IFEBI va a ser la Xunta de Galicia. Y bueno, y yo creo que nos están poniendo dificultades a la hora de las viviendas de Navia. ¿Por qué 1.600 viviendas de protección oficial? ¿Por qué no se está poniendo? ¿Por qué no hace el plan parcial de Navia el Concello para que podamos hacer esa inversión que está parada y en los presupuestos de la Xunta de Galicia? De condicionantes o de exigencias, por ejemplo, el un instituto público. No, pero el instituto, no condicionantes, si nosotros lo hemos pedido por activa y por pasiva, ¿por qué no nos da el suelo? Yo creo, sinceramente, voy a ser mal pensada aquí. Algunas veces no quiere que la Xunta de Galicia invierta en Vigo porque le quitaríamos todo esa descarga de las 12 de la mañana de todos los días de poner verde a la Xunta de Galicia, porque no invierte, cosa que no es cierta. Entonces, vamos a ver, ponga ustedes el plan parcial en marcha, y no solo el plan parcial de Navia, para poder hacer 1.600 viviendas que están presupuestadas, Balaídos, las pistas, llevamos años, más de 2 millones de euros que se querían invertir ahí en Balaídos. No hay forma humana de que nos ponga a disposición. El Instituto de Navia, ponga el suelo que queremos invertir. Y si no, vamos a tener que buscarnos la vida en otros sitios. Se habla de un convenio, se dice que se cede el suelo a cambio de que se firme un convenio conforme se va a construir ese instituto, para que no pase lo que, por ejemplo, el Centro de Salud de Bouzas, que se cedió el terreno hace 10 años. No, eso es falso. Es que el Centro de Salud de Bouzas, vamos a ver, el Centro de Salud empieza ya. Sí, digo, la cesión de los terrenos hace ya años que se produjo, sí, y en cambio se ha sí. estado esperando todo este tiempo hasta ahora que empiecen a construir la obra. Dice el alcalde, cedemos los terrenos en todo caso en Navia, siempre y cuando se firme un convenio para obligar a la Xunta a que comiencen las obras del instituto ya, y no nos engañe, dice. No, aquí no hay engaño posible. Aquí no se puede firmar un convenio basado en la nada. Aquí o ceden los terrenos y a partir de ahí se empieza. ¿Qué pasó con el Centro de Salud? Por ejemplo, se hizo la Xunta de Galicia, yo cedí los terrenos. La Xunta de Galicia hizo un proyecto. Ese proyecto, después de los problemas que había con el plan general, ese proyecto no se adaptaba a la edificabilidad. Y entonces ponían dificultades por parte del Concello, porque decían, no, tiene que ser de esas dimensiones. Y después, cuando hacemos el proyecto de esas dimensiones, nos dicen que no, que eso no se adaptaban a la edificabilidad, que urbanísticamente era imposible. Es decir, que fue una detrás de otra. Bueno, ahora se retoma con la edificabilidad que es posible, y ahora se empieza el Centro de Salud. Entonces, no se puede estar diciendo una cosa y la contraria de forma continua. El convenio se hace cuando tienes los terrenos, que fue como se hizo siempre. Cuando tienes los terrenos se hacen, por cierto, y el Centro de Salud, le voy a dar una noticia, empieza ya. ¿Tenemos fecha para la colocación? La colocación están ya con las vallas. Sí, ya se ha limpiado el terreno. Ya se limpió el terreno y empieza ya pues no sé si a finales de este mes ya se empieza a construir ya.
Bueno, pues estaremos ahí para verlo, para grabarlo y para emitirlo en los informativos de esta casa de Televigo. Corina Porro, delegada territorial de la Xunta para Vigo y su área de influencia, muchísimas gracias por su presencia aquí una semana más. Encantada de estar aquí. También a ustedes muchísimas gracias por su presencia, como no, al otro lado del televisor. Les esperamos la próxima semana con un nuevo invitado o invitada. Hasta entonces, ya lo saben, sean felices.